Bueno, es un gusto tenerlos una vez más con nosotros. El tema que abarcaremos el día de hoy será la neurofisiología enfocada a prácticamente los temas del sistema motor. ¿Cómo nosotros organizamos, cómo nosotros entendemos? Es una de las tantas preguntas que vale la pena manejar aquí. Aquí hablan los chicos de que la sustancia gris es una zona de integración para los reflejos medulares. Bueno, eso es cierto, ¿no? A final de cuentas, pues hay que recordar que la sustancia gris no representa más que el conjunto de somas o cuerpos neuronales. Y vamos a ver qué es lo que manejan en un principio. Ok, las señales sensitivas, cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando de la médula espinal, que más o menos parece que enfocaron aquí sus esfuerzos, vemos que la señal sensitiva va a entrar a través de las raíces de la misma clase. Entonces estamos hablando de la parte dorsal de las raíces de la médula espinal y van a tener dos destinos diferentes. Esto que están mencionando aquí se enfoca un tanto más en la estructura que es conocida como en la estructura o en la dinámica que hay detrás de los reflejos. Vamos a ir por partes para no confundirnos tanto por el estilo con lo que nos plantean aquí. Bueno, a final de cuentas, el manejar el sistema motor es saber dar prioridades, es saber qué funciona al mismo nivel que qué. Nosotros sabemos que a nivel de... Nosotros sabemos que a nivel de la corteza cerebral va a existir va a existir un surco cerebral que va a distinguir entre un área anterior o meramente motora y un área posterior que comienza a ser meramente sensitiva. Pues es a final de cuentas una manifestación que se traduce a lo largo de todo el sistema nervioso, ya sea hablando de esto, ya sea hablando de los segmentos de la médula espinal. Entonces pues vemos que hay cierta lógica, ¿no? Podemos incluso hablar de una corteza premotora. Podemos nosotros hablar incluso de la corteza, de ciertas áreas suplementarias que vamos a manejar aquí como una corteza suplementaria. Nos vamos a dar cuenta que al mismo nivel que la corteza premotora, en el sentido conceptual, claro está, podemos ubicar el cerebelo y otras estructuras que son muy importantes, que son los famosos ganglios basales o los famosos núcleos de la base, que sería el nombre más correcto, pero pues bueno, es un vicio de médicos que no nos quitamos el denominarlos de esa manera. No lo voy a, no les voy a quitar el vicio yo, entonces por lo menos sepan el nombre correcto, núcleos de la base. Sabemos que antes de que comience el movimiento de estas áreas premotoras van a ser van a estimular a la corteza motora primaria para que realice su función. Hay funciones que son derivadas, por ejemplo, del tronco encefálico, si nos ponemos a pensar en todos los nervios craneales directamente, o si hablamos específicamente de estructuras aún más descendentes como la- las partes del tracto córtico espinal, entonces irán más abajo a nivel de lo que sería la estructura conocida como la médula espinal.
que eventualmente la médula espinal hará su interacción por medio de sus raíces anteriores con el aparato locomotor, que es prácticamente el conjunto de músculos y huesos trabajando en una dinámica en equipo. Podemos hacer una distinción entre los distintos niveles en los que trabajan y nos iríamos dando cuenta eventualmente que hay una serie de conexiones importantes entre todos los distintos niveles de motores. Y vamos viendo poco a poco como que el show se va haciendo más y más complejo. Cada vez vamos a encontrar que cada vez hay más conexiones. Entonces nos podemos quedar un poco agobiados con lo que tenemos que hacer al respecto en esta área. Bueno, entonces ¿cómo vamos a afrontar este reto? Muy simple. Motor en esencia pareciera un tema difícil de entender, pero la manera más práctica, recen que no se me vaya como el foco porque después luego se borran los videos y es horrible empezar desde el principio. Vamos a ir por sus distintas partes representadas de esta manera. Analizaremos el cerebelo y los ganglios de la base, los núcleos de la base de forma distinta. Y si ustedes se fijan, gracias a las contribuciones de nuestro primer bloque, pues ya tenemos alguna comprensión del aparato locomotor. Entonces, pues ya dividiéndolo en algunas piezas extra, como que tal vez el trabajo no sea tan difícil de lograr. Ok, comenzamos con el concepto prácticamente que nos brindan, que es el de unidad motora. Aquí como que nos atiborraron un poco de texto, pero vamos a tratar de aprovecharlo de la manera adecuada. ¿Qué nosotros vamos a entender por unidad motora? Básicamente la unidad motora se refiere a la fibra nerviosa más, o sea, la neurona más todas las fibras musculares que está inervando en el momento. Para nosotros entender la relevancia de estas fibras motoras, debemos también manejar el hecho de que, volviendo un poco al concepto de músculo, existe un detalle que se conoce como el reclutamiento, ¿no? Sabemos por excelencia que las fibras más grandes van a ser excitadas primero, van a entrar en acción primero, pues obviamente no dejando de lado conceptos básicos como que el grosor del axón, también el grado de mielinización incluido, pues forman factores muy relevantes en la transmisión de señales. Sin embargo, pues obviamente las unidades motoras tienen un límite, por lo cual recurrirá el organismo cuando tenga algún reto meramente físico a unidades motoras de menor tamaño o que por lo menos gobiernen otros territorios musculares para lograr el objetivo, que será una contracción máxima, una contracción efectiva, que haya más fuerza, que haya una mejor coordinación. Incluso podríamos verlo de esta manera, que los movimientos pueden ser incluso más finos. Nosotros habíamos analizado ya algunas. Nosotros ya habíamos analizado algunas de las cuestiones más relevantes con respecto a la electromiografía, que también es el estudio de la actividad eléctrica del músculo
estriado esquelético. Y pues dimos algunos ejemplos. Dimos algunos ejemplos que pues podemos verlos como de relevancia. Vamos a ver que a nivel ultraestructural, pues las unidades motoras pues van a estar constituidos por la motoneurona más las fibras musculares. Y de las motoneuronas nosotros tenemos dos motoneuronas a grandes rasgos que podemos estudiar, que son la motoneurona alfa y la motoneurona gamma. Ambas son tipos de motoneuronas que se conocen como motoneuronas inferiores. Les digo que esto a veces es como horriblemente peligroso. Vamos a ir por partes, porque no hay aquí un orden aparente. No va a ser el esquema más bonito del mundo, pero creo que lo podemos resolver de una forma práctica y efectiva. Cuando nosotros hablamos del control voluntario de nuestros movimientos, es prácticamente sinónimo de hablar del tracto córtico-espinal. El tracto córtico-espinal también es conocido como la famosa vía piramidal. Si nosotros hiciéramos un esquema representativo, pues bueno, aquí tenemos el encéfalo medio chafita, pero al fin y al cabo vamos a tener nuestro surco central, vamos a tener nuestra área premotora, vamos a tener nuestras áreas motoras anteriores al surco central y comenzaremos con unas estructuras que son las famosas células gigantes de Betz. Posteriormente avanzaremos a una estructura que es conocido como el brazo posterior de la cápsula interna. Del brazo posterior de la cápsula interna llegaremos propiamente a lo que son las pirámides de manera ipsilateral al recorrer las estructuras previas del tronco encefálico. En las pirámides ocurrirá el famoso decruzamiento de las fibras, este cruce al otro lado de las fibras, que le da a las pirámides su característica forma. Posteriormente recorrerá los distintos segmentos de la médula espinal, pero esta vez nos enfocaremos más a los haces anteriores, a las astas anteriores. Eventualmente encontrará la raíz anterior del nervio y este se asociará con el músculo que inerva y me brindará un rango de movimiento. Eso en esencia es lo que nosotros conocemos como vía piramidal. ¿Hay más detalles que mencionar? Sí, pero creo que eso en esencia, aunque está medio chacal el dibujo, les ayudará a tenerlo un poco más claro. Antes de nosotros comenzar a analizar qué es el concepto más importante de esto para entender la parte de motor, yo les hablé de que existían motoneuronas, ¿no? Nada más que han ustedes seguramente escuchado que las motoneuronas pueden dividirse en una motoneurona o neurona motora superior y una neurona motora inferior. Prácticamente
una neurona motora superior es toda parte que llega desde este nivel hasta prácticamente el asta anterior, el asta motora de la médula espinal. A partir del momento en que sale de este camino, entra al nivel de la motoneurona inferior. Es una manera sencilla de contextualizar esto. Las motoneuronas alfa, a final de cuentas, son motoneuronas inferiores y son las más características que ustedes ubican. ¿Por qué? Básicamente, pues son fibras de tipo A alfa, entonces estamos hablando de las que conducen más rápido, si ustedes recuerdan esto, que tienen mayor grosor, e inervan a una gran cantidad de grupos musculares. De la mano del tema de hoy, agarra relevancia lo que sería la motoneurona gamma. ¿Por qué es importante la gamma motoneurona? Bueno, si se fijan, tiene un tamaño menor desde esta entrada, sin embargo sigue siendo una velocidad bastante rápida. No se caracteriza la gamma motoneurona por favorecer la contracción muscular, sino que se encuentra dentro de unas pequeñas fibras musculares que se conocen como intrafusales. Vamos a hablar un poco de eso. Y son reguladoras del tono muscular, muy importantes a la hora de que nosotros empecemos a aterrizar más bien el concepto de reflejos. Finalmente nos empiezan a hablar un poco de interneuronas, nos dan una introducción a ellas, que realmente el único concepto que quiero que se queden de momento es que tienen una función primordialmente integradora entre la parte sensitiva y entre la parte meramente motora. Nosotros comienzan a presentarnos un poco de las gamma motoneuronas en esta diapositiva, pero vamos a tratar de seguir dándole continuidad a lo primero que habíamos revisado. Y vamos a entender conceptos muy importantes. Ya hablamos de un sistema de neurona motora superior. Nada más que un pequeño detalle. Ok, vamos a tratar de representarlo de la manera más simple que nosotros podamos pensar. Y esto va a abrir un camino importante a muchas aplicaciones clínicas que ustedes van a entender posteriormente. Vamos a dibujar una neurona. Y ahora sí le estamos atinando que es una neurona motora, ¿no? Vamos a echarle sus ojitos y todo, ¿no? ¿Cuál es usualmente el signo de la madurez? Pues un buen bigote, yo creo. Nunca me verán usar uno, creo. ¿Quién sabe? Espero que no. Y hay que darle un casco al capataz. Bueno, aunque parece más bien como sombrero de caballero, de esos que son medio proxenetas en la calle, pero lo bueno es que no todo el mundo sabe lo que significa proxeneta, así que ignorarán este comentario. Digamos que este es el jefe del asunto, hasta tiene un bastón. Vamos a identificar a ese como motoneurona superior. Y aquí tenemos a un joven como ustedes, lleno de esperanza, sueños y alegría. Por lo tanto, nada más es un trabajador. Esta es la neurona motora superior y esta es la neurona motora inferior.
cómo funciona realmente el asunto? Muy sencillo. El detalle en cuestión aquí es que, a pesar de que la neurona motora superior tiene ese nombre, es un poco mal llamado porque en realidad no está directamente estimulando la actividad motora de ningún lado. Entonces esta neurona que ustedes tienen aquí pues puede ser la representación de cualquier parte de la vía corticoespinal antes de la emergencia de las astas anteriores de la médula espinal. Sencillamente su función es más parecida a la de un capataz, más parecida a dar órdenes. Y esta función meramente efectora pues va a depender un tanto más de la juventud. Prácticamente me recuerda a toda la estructura médica de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos identificar desde aquí y qué podemos hacer al respecto? Muy simple. Digamos, vamos a suponer dos casos y de ahí vamos a seguir adelante. Digamos que a este joven se le cumple el sueño de cualquier trabajador, que es prácticamente la muerte de su patrón. El hecho es que una vez que perdemos al patrón, una vez que perdemos a la neurona motora superior, suena en un principio como que va a haber una parálisis, una debilidad, y es real. Sin embargo, la que siempre hizo el trabajo, al menos desde la parte física, fue este. Eso quiere decir que eventualmente encontrará su propia dirección, pero es demasiado joven como para que tenga esto alguna dirección real. Entonces seguirá emitiendo señales potenciales de acción que se traducirán en un aumento en el tono. Por eso, cuando nosotros hablamos de una disfunción de la neurona motora superior, que es el síndrome de motoneurona superior, normalmente esta parte queda inhibida y hay un aumento en el tono. Vamos a posteriormente recolectar las características de esto. Y por otro lado, el hecho de que el trabajador sea el que sufra más bien el percance nos dejará la pesadilla de todo jefe, una oficina sin gente a quien mandar. Entonces, no hay un problema con la instrucción, pero sencillamente no hay un efector, no hay un tono. Entonces, los problemas de motoneurona inferior exclusivamente pues se van a caracterizar por un tono disminuido. Aquí nos hablan un poquito de las fibras intrafusales que tienen sus gamma motoneuronas, que existen distintos tipos de fibras intrafusales, ya sea en bolsa nuclear, que si se fijan es un poquito más caótica la estructura, o las tenemos en fibras en cadena que mantienen como el orden en fila que tenían originalmente. Para propósitos de su examen, no es más que una diferencia estructural, no mayormente relevante en la función, al menos de forma sumamente apreciable. Vamos a tomar eso como de mayor importancia cuando veamos arcos reflejos. Entonces, que esto es básicamente lo que querían ellos ver primero. Pero vamos a tratar de aterrizar los conceptos.
Entonces nosotros tendríamos un síndrome de neurona motora superior y un síndrome de motoneurona inferior. Cuando nosotros analizamos las características de cada uno, podemos hacer algunas diferencias. El tono. Recordar que si el jefe estaba muerto, el efector seguía ahí. Entonces, el tono se encontrará incrementado en la persona que tiene un síndrome de motoneurona superior, mientras que se encontrará disminuido en una persona que tenga síndrome de motoneurona inferior. Que del tono va de la mano con la disminución en la fuerza o la disminución en los movimientos, o de plano la completa falta de movimiento, que son las parálisis, o cuando es parcial una paresia. Pero hasta las parálisis tienen sus características. El hecho de que haya un aumento en la contracción va a hacer que esta parálisis en la neurona motora superior sea espástica, mientras que en la neurona motora inferior pues se le va a considerar, como le dicen, flácida, ¿no? O flácida. Obviamente hay otros detalles a considerar. Pues cuando ustedes tratan de mover al paciente, pues encuentran el tono incrementado, existen estas parálisis. Otra cosa que ustedes pueden encontrar son los reflejos, que ya es algo que estamos a punto de ver, que por ejemplo podemos ponerle 3 cruces, que significa hiperreflexia en las personas que tienen una motoneurona superior. ¿Por qué? Porque el reflejo es una cuestión autónoma y no hay problema en el movimiento de la neurona motora inferior. E incluso puede llegar a tener 4 cruces según la clasificación, y es lo que se conoce como clonus, que es básicamente el estirar un tendón es suficiente para generar una contracción del mismo. En cambio, la persona que presenta un síndrome de motoneurona inferior puede presentar hiporreflexia o de plano ningún reflejo, que es conocido como la arreflexia. Incluso dentro de los reflejos, una cosa que habíamos llegado a mencionar en clase es la presencia de reflejos primitivos, ¿no? Que estos son normales mientras un niño o una niña tiene pues una edad pediátrica pues infantil. El más conocido por ustedes es el cosquilleo de la patita, o sea del pie, que se hace en este sentido, que es el reflejo de Babinski, ¿no? Que en circunstancias normales nada más habría la dorsiflexión o el enrollamiento de los dedos, que va a ser positivo en este porque hay una desconexión con el sistema piramidal, y se encontrará negativo en los síndromes de motoneurona inferior. Una última característica para entender de manera general la diferencia entre estos dos síndromes, pues es la presencia de fasciculaciones, que se refiere a contracciones involuntarias del músculo que no tienen un origen aparente, que no son positivas en el síndrome de motoneurona inferior, pero son muy características de los problemas de motoneurona inferior, y sí que pueden dar un problema al respecto. Si ustedes entendieron estas dos escalas del mundo, créanme que nosotros tenemos ya un gran paso dado hacia adelante. Al entender estos detalles, los vamos a integrar un poquito más adelante para la cuestión clínica, pero ya podemos empezar a hablar de reflejos. Vamos a ver si nos da un poco de chance. Al menos parece que aquí no caímos en la diapositiva equivocada. Entonces, ¿qué nosotros vamos a entender por reflejos?
A final de cuentas, un reflejo tiene características esenciales. Se trata de una respuesta involuntaria. No la manipulan ustedes, al menos en condiciones normales. Por lo tanto, es inconsciente. Como la mayoría de los jóvenes menores de 18 años. Y los mayores también. Y el concepto más relevante que repito y repito, pero es para que quede, es estereotipada, que quiere decir que en todas las ocasiones que un estímulo, que es lo que condiciona un reflejo, active su respuesta, active la vía que lo evoca, será la respuesta la misma en cada caso. Cuando nosotros hablamos de reflejos, sabemos que pueden existir a distintos niveles. ¿Tienen usos? Sí, definitivamente. Uno de ellos puede ser la supervivencia y la adaptación al medio. Un reflejo puede también indicar un grado de maduración del sistema nervioso. Obviamente, por eso los reflejos piramidales que nosotros analizamos cuando le tallamos el pie al paciente, que luego se lo tallan medio gacho, y obviamente recordar que un Babinski positivo, pues es que los dedos del pie se extiendan a la misma manera en que lo haría un abanico abriéndose. Miren qué romántico. Otra, otra función de los reflejos, pues es también desde el punto de vista clínico, pues es valorar la integridad del sistema nervioso, ¿no? Los reflejos pueden ocurrir de maneras tan claras como los reflejos medulares, que son movimientos derivados de las contracciones de sus músculos, así como reflejos químicos que analizarán más que nada durante el segundo y tercer bloque, ¿no? Con la cardiología y la endocrinología. Ok, si nosotros comentáramos el tipo de reflejos que están estudiando aquí y que nos interesa más en esta ocasión, son los famosos los reflejos tendinosos profundos, ¿no? Prefiero usar este término que el más conocido, reflejo osteotendinoso, porque en realidad el hueso, salvo su función de soporte y palanca del tejido muscular, no es realmente un partícipe en que el reflejo exista, no de una manera evidente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos interesa? Bueno, voy a dibujar un intento de rodilla aquí, que más bien parece como el brazo de un Teletubby doblado. Y vamos a pegarle con el martillo de reflejos, recordando darle en el tendón, no en la rótula, como a ustedes les gusta, pues sacarle música de tambor al paciente. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, pues obviamente hay estructuras musculares y tendinosas rodeando la anatomía que nosotros tenemos. Desde este esquema queda muy claro que en las fibras musculares pues puede haber un tejido que es meramente extrafusal y otro que es meramente intrafusal. Y desde aquí vemos que pues, las gamma motoneuronas tienen un rol, y las alfa tienen otro más evidente para las extrafusales. Entonces el primer componente del arco reflejo es un estímulo. Esta parte está más representativa. Este estímulo
va a, va a viajar a lo largo de la parte sensitiva o aferencia para ser identificado por el ganglio dorsal de la médula espinal, llegar a su correspondiente nivel donde se localizan las raminas de Redex, y finalmente tendrá que encontrar en algún punto medio de esto, es una manera solo representativa de decirlo, un centro integrador, que normalmente nosotros es lo que llamamos como la interneurona. Si se fijan, va quedando más o menos así. El centro integrador coordinará la respuesta, coordinará el efecto sináptico. Se envía una señal eferente, que es el producto de que en esta estructura conocida como el uso neuromuscular se haya este golpe, emite la señal nerviosa que da al cuerpo la sensación de que hay un exceso de estiramiento. Recordar que el uso neuromuscular sirve como un sensor de estiramiento. Entonces la mejor manera de corregir el estiramiento pues es la contracción de las fibras nerviosas, y por lo tanto literalmente hará que esta patita presente este fenómeno de extensión. Entonces tenemos todos los componentes del arco reflejo finalmente. Si se fijan, no es un tema como tan difícil o tan complejo de entender en esencia. Ok. Vale. Entonces tenemos identificadas las partes del arco reflejo. Estímulo, aferencia, centro integrador o interneurona, eferencia, respuesta. Y es todo lo que ustedes necesitan saber para entender esta parte respecto a los distintos reflejos espinales. Hay algunos detalles importantes que considerar. Primero que nada, este reflejo patelar típico es lo que se le conoce como el reflejo miotático. Sencillo. Músculo que es tendón que es estimulado, respuesta muscular que genera una contracción. Sin embargo, visto en un inciso anterior, existía un reflejo miotático inverso. ¿A qué se refiere esto? Así como hay un centro excitador mediado por la interneurona para que haya una contracción de músculos agonistas de lo que va a provocar el acortamiento de la fibra muscular, también nos vamos a encontrar con que tenemos que manejar un centro meramente antagonista, normalmente representado por unas células que se conocen como las células de Renshaw, que en general son GABAérgicas, o sea, tienen una función meramente inhibitoria, porque recuerden que el movimiento no solo es estimular al agonista, sino inhibir al antagonista para que el movimiento sea armónico. Eso es uno de los detalles importantes a considerar. Más que recuerden el hecho de que hay reflejos que tienen que recordar de manera típica los distintos segmentos medulares, L2 a L4, el reflejo patelar, el reflejo aquilio a nivel de S1, que también es una L5-S1, que es una cosa a considerar, C5 a C6, la cuestión del reflejo bicipital, etcétera, etcétera. Otro de los órganos reguladores de la tensión en el organismo es el famoso uso neurotendinoso o el reflejo tendinoso de Golgi. Es un receptor de la señal de tensión que manejamos. Lo habíamos discutido anteriormente. ¿Qué es lo que hace que una persona que
lleva una vida entrenando pesajes de alto rendimiento. Bueno, sea capaz de sostenerlo en todos sus entrenamientos y de un momento para otro pierda toda la atención y prácticamente la pesa acabe sobre la persona. Esto tiene obviamente la función idealmente de protegernos de que existan desgarres musculares, de que haya arrancamientos de los tendones, que es algo que ocurre cuando un músculo es excesivamente fuerte. Es un riesgo también en las personas que practican el fisicoculturismo. Entonces, pues realmente con que ustedes identifiquen que neurotendinoso tiene T de tensión y que neuromuscular será, pues, no le veo una relación directa con estiramiento, pero si no es paca es pancha, pues si no es uno es otro, pueden ustedes establecer este tipo de relación. Ok, esto es en esencia los temas, la parte clave para entender estos temas. Vamos a dar algunas aplicaciones, vamos a dar algunas aplicaciones clínicas que esperemos que sean de utilidad para ustedes, ¿de acuerdo? Vale, pues opciones que nosotros tenemos aquí para integrar nuestro conocimiento. Vamos a empezar con un viejo conocido de la humanidad, que es prácticamente al último nivel donde se localizan las astas anteriores. Entonces esto ya lo podríamos considerar como superior o inferior. Inferior. Una afección exclusiva de las astas anteriores, de un síndrome de motoneurona inferior, pues es un viejo enemigo de la humanidad conocido como polio, ¿no? Que prácticamente desde los 90 ya se tenía un tanto considerado exterminado, pero pues bueno, ustedes y sus hijos y sus pacientes pues ya sabrán si quieren que este tipo de cosas vuelvan a azotar a la humanidad por la cuestión de los movimientos antivacunas, cada quien. La enfermedad conocida como poliomielitis, pues es causada por un virus que es muy difícil de identificar, llamado poliovirus. ¿Ya vieron qué difícil? La cuestión con este virus es que tiene predilección por estas áreas en específico. 90-95% de las personas que la padecen pues tienen infecciones asintomáticas, pero desgraciadamente cuando llega a afectar las secuelas son graves, ¿no? Desde aquí podemos empezar a deducir las secuelas del polio, pues van a ser una disminución de los reflejos. Ustedes ya pueden saber qué tipo de cuadro clínico va a tener la persona. Va a ser una persona hipotónica, va a tener un tipo de parálisis y cuál tipo de parálisis en particular va a presentar la persona. Si usted dijo flácida o flácida, está en lo correcto. Entonces, estos son puede agregarse incluso la fasciculación. Estas son las características más notables que distinguen a la enfermedad conocida como polio. De historia relevante, pues fue descrita más o menos por 1840 y cuando fue aislada por primera vez por el bacteriólogo conocido como, a pesar de ser virus, ¿no? Como Jonas Salk, que es un detalle muy importante que pues ustedes saben que actualmente tenemos pues, la vacuna oral que es el Sabin y la vacuna tradicional que es Salk para los distintos serotipos que tiene este virus. Pues el gran mérito de este bacteriólogo fue el hecho de decir decir que la luz del sol no se podía ocultar para el mundo,
por lo que por lo que decidió no tomar la patente de su descubrimiento, y gracias a esto pues salvó millones de vidas sin hacerse particularmente rico este individuo, ¿no? Pues es también de los actos de nobleza que llegan a darse en la medicina, menos común de lo que a veces la gente piensa. Otra enfermedad que también tiene relevancia. ¿Qué les parece si localizamos? Antes de eso, vamos a hacer esta combinación. Esto es un síndrome de motoneurona inferior, ¿no? El hecho es que una persona que presenta alguna afección vascular a nivel de cualquier parte del tracto piramidal, alias por el EBC, enfermedad vascular cerebral, ictus, apoplejia, derrame cerebral, como le quieran derrame cerebral, como ustedes le quieran decir, va a presentar un síndrome de motoneurona superior, ¿no? En general, entonces, como van a encontrar a los pacientes que tengan alguna parálisis de EBC, van a tener una parálisis flácida o rígida, pues va a ser espástica, ¿no? O sea, con un tono incrementado. Cuando ustedes traten de manipular el tono, también van a encontrarlo incrementado de estos individuos. Cuando ustedes evalúen los reflejos, van a estar hiperrefléxicos o incluso van a presentar clonus. Y muy característicamente, pues van a presentar positividad en reflejos primitivos como el Babinski, que no debían presentar. Entonces, si se fijan, este mundo es fascinante y complejo. Otro detalle que por ejemplo podríamos llegar a integrar es una cosa muy importante en el mundo de las neurociencias, que es la única combinación entre un síndrome de neurona motora superior y síndrome de una neurona motora inferior, que es lo que literalmente ustedes manejaban como varios de ustedes manejaron como el Ice Bucket Challenge, el reto de echarse su su agua fría para apoyar la investigación en el tratamiento de esta enfermedad, que es conocida como la famosa esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Que es el famoso ELA. También conocido como la enfermedad de Charcot en su concepción más tradicional, pues obviamente pues Charcot fue un gran neurólogo que pues describió muchas entidades patológicas. Eso vamos a platicar después. O el nombre que conocen y que realmente conocen más, por ejemplo, es más común conocido por los americanos, es el famoso síndrome de Lou Gehrig, ¿no? Que es que fue este beisbolista estrella de los Yankees de Nueva York, que pues también padeció este cuadro. Uf, parece que más que un bat de béisbol, pues le di como un mazo de troglodita, pero pues ahí se entiende, ¿no? Obviamente hay algunas personalidades importantes que se dice que han sufrido la esclerosis lateral amiotrófica. Uno de ellos pues es conocido de algunos de ustedes, que es el señor Stephen Hawking, que también pues falleció relativamente reciente. Es prácticamente para los que no lo conozcan, aparte de su gran carrera como un astrofísico, como este individuo que escribió una breve historia del universo,
y nos dio toda una nueva perspectiva, pues depende de ustedes cómo lo quieran recordar. Pues también es el sujeto que una vez aparece en Los Simpson y que habla a través de una computadora como un robot. Distintos niveles de cultura o épocas, imagino. Ok, lo bueno de estos temas es que es fácil de describir, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica pues es una enfermedad que ocurre aproximadamente en 1 en 100.000 individuos, lo hace bastante rara y tiende a manifestarse a partir de los 40 años. Que en general se caracteriza por un defecto que tiene la peculiaridad de solamente afectar por alguna razón desconocida a las neuronas que tienen algún involucro en la función motora. Y de ahí el hecho de que no hay degeneración de neuronas que tienen que ver más que nada con funciones intelectuales, que pues a final de cuentas es lo que hacía que este individuo pues pudiera seguir siendo brillante pese a su enfermedad, que hay una pequeña gran duda de que realmente haya tenido esta enfermedad, porque cuando una persona tiene el número de la suerte o de la mala suerte es 5, porque no tienes una esperanza mayor de 5 años la mayor cantidad de las personas que la tienen. El cuadro clínico, pues muy sencillo de estructurar en este tema. Sumen su síndrome de neurona motora inferior, más síndrome de motora superior e inferior. Échenle un poquito de componente de generación y eventualmente esta persona tendrá un paro respiratorio y guadaña para todos, ¿no? Entonces van viendo qué tan interesante pues, se va armando el escenario. El único tratamiento, bueno, antes de eso, lo único que se ha encontrado, que no es lo único, hay mucho más, pero clásicamente se describe alguna mutación en la superóxido de dismutasa en algunas formas de esta enfermedad, no es en todos, pero pues bueno, aquí medio les hace más sentido a ustedes el daño por radicales libres. Otra cosa relevante al respecto, pues sí, solamente hay un tratamiento aprobado por la FDA, o solía haber nada más uno, que es el Riluzol, que pues es un inhibidor de los receptores de glutamato. ¿Se acuerdan del fenómeno de excitotoxicidad? Bueno, aquí también pueden darle ustedes una aplicación a estos conocimientos, ¿no? Era el Riluzol el único anteriormente. Actualmente hay un nuevo fármaco también que está aprobado para este propósito. Sin embargo, solamente retrasa lo inevitable. Es un poquito más duro la perspectiva de la neurología con las enfermedades neuromusculares. Pero bueno, iremos avanzando posteriormente y esperemos poder ofrecerle más adelante una mejor calidad de vida a estos individuos. Finalizando nuestra idea, pues vamos a describir como uno de los cuadros más clásicos por excelencia. Igual dicen que pues lo único peor tal vez que ser atropellado es ser atropellado por alguien pobre, porque ni siquiera esto era un Mercedes, esto es una especie de Suru, Basuro, lo que sea. Y digamos que atropella a este individuo, ¿no? Literalmente lo dobla a este nivel y va a ocurrir lo que es conocido como shock espinal, ¿no? El shock espinal, pues a final de cuentas es una sección de la médula espinal que va a tener de relevancia varias cosas. Obviamente hay que considerar qué nivel ocurrió para que tenga la manifestación. Yo pongo este tipo de médula como para universalizar, pero ustedes saben que dependiendo si tiene columnas dorsales, dependiendo la forma de las astas, pueden identificar hasta de qué segmento se trata. ¿Qué es lo que ocurriría? Bueno, a final de cuentas,
Cuando ocurre el shock de médula espinal, ustedes tienen que considerar una etapa aguda y una etapa crónica. En la etapa aguda se va a considerar prácticamente una parálisis total, no hay ni de dónde maniobrarle. Y pues va a haber una pérdida completa del tono por esta disregulación tan aguda. Pero cuando ustedes recuerdan los principios que hemos visto toda esta clase, todos estos segmentos se considera parte de la neurona motora superior, ¿no? Entonces, a medida que pase el tiempo, sí va a presentar todavía su paresia, pero va a ser una parálisis más espástica, un tono más incrementado y la famosa hiperreflexia, ¿no? Porque a final de cuentas, la desgracia detrás de las estructuras más complejas es que entre más compleja es la estructura, más difícil es la regeneración de la misma, ¿no? Eso explica por qué eso hasta cierto punto explica por qué es más fácil engordar con adipocitos que recuperarte de un infarto cerebral, ¿no? Bueno, solo es una expresión. El detalle más relevante a considerar es que las diferencias filogenéticas que pueden existir entre las especies hacen una diferencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si en lugar de a nuestro amigo Juanito hubiera seccionado a esta misteriosa rana gigante, las ranas, al momento de seccionarles la médula en modelos experimentales, tienen una mayor tasa de regeneración de estas neuronas e incluso pueden recuperar la función normal. Se describe que puede incluso llegar a veces a ser en cuestión de minutos o horas que haya una recuperación considerable, prácticamente volviendo al estatus basal. ¿Por qué? Grados de evolución, probablemente se trata de estructuras menos complejas que las nuestras, pero eventualmente se traduce en una ventaja significativa para ellos. Entonces el señor Froggy pues va a volver a caminar eventualmente. Y bueno, con esto acabamos el día de hoy con una breve introducción de estos maravillosos conceptos de sistema motor. Hemos revisado algunas de las funciones, la estructura y todo lo concerniente al tracto córtico-espinal, a la vía piramidal y algunos de los detalles más importantes de los reflejos. Quizá recordar que los reflejos recordar que un reflejo también programado es la marcha tal cual. ¿Por qué? Porque el hecho es que si pierdes el control de este individuo, pero lo pones su cuerpo de alguna forma a caminar en una banda móvil, el patrón de la marcha se conservará, porque la marcha también es un reflejo que fue estimulado por el hecho de que hay una superficie en la cual se sostiene que está en movimiento. Lo mismo pasa con los perros, que también se les hace estos experimentos de corte espinal. Es una cosa importante a tener en cuenta mientras nosotros seguimos haciendo pues nuestros pequeños experimentos. Entonces, esperemos que esta clase haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima.